Buenos días. Para los que no me conocéis, mi nombre es Luis Hornosa, soy gerente de cartera de grandes clientes en el grupo Euskaltel y me acompaña José Manuel García, que es responsable de servicios cloud del grupo. Durante los próximos 20 minutos os expondremos nuestra visión sobre cómo los servicios cloud, nuestros servicios cloud, os pueden ayudar y pueden ayudar a vuestras áreas de TI, y os preguntaré también vuestra opinión porque es una mesa y tenéis que intervenir para aprender todos de forma interactiva. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para hacer preguntas, pero podéis participar desde este mismo momento en el chat que veis a vuestra derecha o en la pestañita de chat que veis en el menú superior. Y para empezar, yo quería presentar un flash, ¿no? ¿Sabíais que nuestros clientes, los clientes cloud de Euskaltel, acceden a los servicios desde sus empresas, los servicios cloud del grupo, con una latencia de 360 microsegundos? Fijaos, 360 microsegundos, es decir, 0,36 milisegundos, que muchas veces esas latencias ni siquiera las conseguimos dentro de una red local y, por supuesto, tampoco en acceso a servicios de nubes públicas. Haciendo un cálculo rápido, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Da justito para este caso, que es una empresa que está a unos 70 kilómetros de nuestro data center más cercano. Y bueno, la velocidad de la luz en un medio óptico como la fibra, pues va un poco más lenta, 200.000 kilómetros, da para prácticamente esa distancia. Y eso es posible porque no solo somos somos un cloud integrado en una red moderna de fibra óptica y con vocación de ofrecer servicios end-to-end. En este caso, este cliente necesitaba conectarse a nuestro cloud privado con baja latencia para permitir una replicación síncrona de datos, e incluso los propios técnicos implicados de una gran multinacional de hardware que hacía el mantenimiento de la cabina nunca habían hecho en España una replicación síncrona a 70 kilómetros de distancia hasta el momento, ¿no? ¿Dónde nos encontramos nosotros en el mercado cloud? Nuestro posicionamiento es una solución de nube híbrida multisite que cuenta como base 3 data centers en el norte de España y conectados con una red de fibra óptica propia por varios caminos disjuntos, a su vez conectado con redes de fibra óptica de los operadores que forman nuestro grupo, R, Telecable, Euskaltel y Virgin Telco, y desde las que es posible integrar VPNs de vuestras empresas, de nuestros clientes, con latencias, como os decía, de hasta 360 microsegundos, aunque estamos hablando, en este caso, de tecnología Fiber Channel, no Ethernet, porque si no es muy difícil conseguirlo por la electrónica de red. Adicionalmente, nuestra nube híbrida está integrada con redes internacionales a través de varios carriers simultáneos y a nubes públicas a través de interconexiones directas que permiten integrar los diferentes clouds que ya conocéis, Amazon, Azure, etcétera, y sobre todo Azure, que es el que nosotros comercializamos, con conectividades privadas, altas capacidades y bajas latencias. En el grupo Euskaltel estamos ofreciendo servicios cloud ya desde 2003, que cloud en esos años, pues os podéis imaginar que eran servicios de hosting inicialmente, pero ha sido estos últimos 3 años, o 3 o 4 años, cuando la de servicios cloud ha despegado de forma exponencial. Concretamente, los servicios IaaS, infraestructura como servicio, y los servicios PaaS, de plataforma como servicio. Y en este último año, seguramente también por motivo del COVID, que ya hemos comentado en estas sesiones, o incluso las necesidades de digitalización de las empresas, por este u otros motivos que ahora ha provocado que la contratación haya sido brutal. Eso que comentas, Luis, es muy interesante. Pero aquí no queremos hablar solo nosotros. Queremos que vosotros compartáis vuestra opinión en relación al cloud, ¿no? Y para romper el hielo y generar más debate, me gustaría previamente compartir con vosotros las conclusiones del último informe anual de la situación del cloud computing en España.
Este informe, realizado entre la consultora Quint y el Instituto de Empresa, ya va por su cuarta edición y se elabora en base a formularios que se le envían a los CIOs y los CTOs de un centenar de empresas representativas de los principales sectores de España y que en su mayoría forman parte del IBEX 35. El informe, bueno, es bastante extenso, ¿vale? Lo compartiremos en el chat para que tengáis acceso a él en cualquier momento, pero de él sí me gustaría resaltar tres cuestiones. Bueno, son cinco cuestiones, tres os los voy a presentar ahora y las otras dos las dejaremos un poco para el final porque sí que queremos vuestra participación en ello. Una de las cuestiones importantes que se les hacen a las empresas es qué servicios están usando hoy ellos en el cloud, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto este último año, en el 2020, en relación al año pasado, al 2019, es que han aumentado todos los servicios, ¿vale? Y que existe una apuesta generalizada por aquellos servicios más típicos o comotizados, ¿no? Como puede ser el cómputo, el almacenamiento, el backup, el correo y la ofimática, etcétera. Pero sí se ha visto que ha habido un aumento relevante de aquellos servicios que están asociados más al dato, ¿no? Fijaros en ese incremento del 30% del 2020 respecto al 2019 en lo que son consumo de servicios de base de datos. Y también ha aumentado, pues, servicios relativos al análisis de datos y la inteligencia del negocio. Otra de las cuestiones que se le pregunta, vale, esto es lo que se usa hoy en día, ¿cuáles de las soluciones cloud cree que se adoptarán en los próximos años? ¿Vale? Un poco para ver cuál es su previsión de cara al futuro. Y sí, lo que se ve es que hay un interés por codificar todas aquellas aplicaciones de negocio y por consumir servicios de valor, es decir, aquellos que realmente exploten el dato, ¿vale? También existe cierto interés, ¿no?, por incluir servicios de seguridad. En cuanto a la elección del proveedor de servicios cloud, se le pregunta qué factores consideran ellos a la hora de seleccionar un proveedor adecuado, ¿no?, para su organización, ¿no? Sí es cierto que ha habido una constante en los 3 últimos años en cuanto a considerar la relación calidad-precio, la flexibilidad y el disponer de un catálogo más o menos completo de servicios como factores más relevantes. Sí se ha visto, y esto me gustaría destacarlo, y si queréis al final lo comentamos, ¿no?, cómo este último año ha habido un incremento muy importante de respuestas en relación a un factor que hasta hace poco, digamos, iba en decremento, pero que ha aumentado muchísimo este último año, un 13%, que es el factor de presencia del proveedor cloud en el territorio donde opera la organización. Esto cada vez, bueno, sí es curioso que este año ha aumentado considerablemente, ¿vale? Las dos últimas cuestiones quizás sean las que tienen más valor y las más importantes, las más interesantes. Hablan de las barreras y las ventajas del cloud, ¿no? Es decir, aquellas barreras que consideran las organizaciones de cara a migrar al cloud y las ventajas que supone para las organizaciones el migrar al cloud. Pero antes de presentaros los resultados de esta encuesta a nivel de toda España, queremos hacer este pequeño ejercicio para ver cómo se traslada esa realidad, esas respuestas a nuestro entorno cercano, para ver el grado de similitud, ¿no? Entonces, vamos a daros la posibilidad de compartir vuestra opinión sobre las barreras y ventajas del viaje al cloud. Entonces, hemos preparado una encuesta online, ¿vale?, a la que podéis acceder desde vuestro teléfono móvil, ¿vale?, simplemente abriendo un navegador, o bien desde el propio PC, si estáis ahora mismo en un PC, abriendo otra pestaña del navegador y accediendo a www.menti.com. ¿Vale? Os va a pedir que metáis un código y metéis ese código que aparece en pantalla, el 7725382. ¿Vale? Ahí os aparecerán las 9 respuestas tipo, ¿no?, que surgen en este informe y podéis ordenarlas de mayor a menor consideración para ver un poco cómo, digamos, vosotros consideráis cuánto de importante son estas ventajas para vosotros, ¿no? Entonces os dejamos un ratillo para contestar y compartimos los resultados. Sí, ya podéis conectaros a la URL y empezar a contestar. Esto es una pantalla dinámica. A medida que vayáis contestando, va a ir apareciendo el resultado aquí.
y se va a ir variando. Ahora mismo están ordenados de forma aleatoria, pero a medida que vayáis contestando, pues iremos como va variando pues el orden y las respuestas. Y de esta forma, además, podremos compararlo con qué han respondido las principales empresas del IBEX, que será una información que compartamos con vosotros una vez que haya respondido. No sé si estáis teniendo problemas para conectaros. Aquí está. Ya hemos tenido respuestas. Veis que va cambiando además en tiempo real. Ahora la flexibilidad y escalabilidad está siendo de número 1 y transformación de la organización también de número 2, que se acaba de poner en segundo lugar. Veis que va avanzando y las más consultadas cada vez pues están con más diferencia con respecto a las otras. Y bueno, cuando deje un poco de moverse, entenderemos pues que ya habéis respondido y pasaremos a comentar. Bueno, yo creo que la de flexibilidad y escalabilidad, esa ya no se va a mover, entonces yo creo que la definimos pues como la mayor ventaja para vosotros. Nuestra propuesta de valor veréis que recoge todos los elementos que están en esta encuesta. Incluso veréis que hay alguno que no figura en esta lista, vinculados no solo a lo que es el cloud en general, sino a lo que somos nosotros como empresa, nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de integrar redes de clientes y comunicaciones. En nuestra propuesta diferencial, que recoge, como os decía, algunos de estos factores, pues se centra en 9 puntos, ¿no? Y vinculados pues a este orden que veis aquí, pues podrá adaptarse o no, lo interpretaréis ahora. Ofrecemos un servicio gestionado que posibilita a las empresas que os podéis dedicar a vuestro negocio, delegando en nosotros la complejidad técnica y la responsabilidad también asociada a todo lo que es el mantenimiento rutinario de los sistemas, y permitiéndoos, pues al final, que os podéis centrar en vuestro negocio, en los workflows de negocio, ya sean de recursos humanos, comercial, finanzas, producción o lo que sea. Posicionando además al área de TI corporativa como un nexo con el negocio. Cuando sabéis que hasta no hace mucho pues era un área pues que se identificaba como un área staff, permitiendo también asumir el rol definido en la metodología ITIL, que son las mejores prácticas para la gestión de recursos TIC en las empresas, donde ya se identifica al CIO como una organización como aportando servicio a la empresa y aportando valor a todos los procesos de negocio de la empresa. Consideramos un factor diferencial también la versatilidad en la ingeniería y en el diseño, en contraposición a una venta masiva que hacen de piezas, de elementos, de máquinas virtuales que ofrecen otros actores del cloud. Consideramos que los clientes no necesitan productos, sino soluciones que combinen inteligentemente esos productos y de la forma más eficiente para dar respuesta a las necesidades concretas de cada cliente. Sí, un punto fuerte también de nuestro cloud híbrido es la mezcla de los conceptos de cloud, housing y comunicaciones, ¿no? Para unir lo que es el data center de cliente a través incluso de accesos nivel 2, de forma que el cloud nuestro sea una pieza más de la red del cliente. Y al final combinando servicios de forma que algunas de las ventajas y a su vez de las problemáticas que puede representar el cloud para las empresas, superarlo a través de ese mix, combinando servicios pues, tanto de cloud, de housing o servicios insight. En aras de ofrecer siempre soluciones con seguridad y prestaciones, tenemos mucho interés en usar para conformar nuestras soluciones primeros fabricantes de tecnología, tanto hardware como software, y siempre estar encima para asegurar las actualizaciones de dichos elementos. De esta forma, eliminamos las vulnerabilidades que detectan los propios fabricantes y la comunidad, ¿no? Y aseguramos las mejores
performance, las mejores prestaciones de dicha infraestructura y, sobre todo, eliminamos la preocupación que tienen constantemente los CIOs y los responsables de TI en las empresas por asegurar que la infraestructura on-premise no está obsoleta, ¿no? Que siempre da respuesta a las necesidades que tiene la organización. Y bueno, y sobre todo con procedimientos claros y adaptados a la realidad de las empresas y las empresas concretamente que son clientes nuestros, que están en un territorio definido con unas particularidades, unos tamaños definidos y que necesitan procedimientos claros pues relacionado con lo que son los procesos de provisión o la gestión de problemas si ocurren. Porque a diferencia de lo que puede ser un cloud público convencional, que son lentejas, o sea, es lo que es flexible, muy potente, pero a nivel de cuando tienes algún problema necesitas a alguien que te ayude, pues en nuestro caso nuestros procedimientos ya recogen que sea así, para daros soluciones más que tecnología. Nuestras soluciones cloud se fundamentan en unos servicios de infraestructura, en un IaaS, pero siempre enriquecido con soluciones PaaS, de servicios que, digamos, que en cierta forma facilitan la total migración de los entornos de TI on-prem que tienen los clientes al cloud. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues desde hace bastantes años hemos optado por enriquecer las plataformas con servicios de bases de datos, Oracle y servicios de plataforma que permiten la migración también de entornos SAP, ¿no? Infraestructura para la virtualización de bases de datos SAP HANA. Vale. Aquí el punto 5 habla también de reducción de costes, ¿no? Evidentemente todo esto está bien, pero tiene que estar a un coste razonable y si tenemos en cuenta lo que es el TCO, ¿no? Que se define como el coste total de propiedad, donde se incluyen todos los costes, suministros, mantenimientos, energía, personal, etcétera, que requieren tener una infraestructura de TI, pues casi siempre compensa pasarse al cloud. Ya si metemos en la ecuación cuestiones de seguridad y flexibilidad que realmente nos preocupan a todos y es un valor del cloud, la ecuación ya sale siempre, ¿no? O sea, fijaos que ante cualquier incidente de seguridad que le podéis asignar un coste de recuperación o inversión a destiempo que puede estar relacionado con la flexibilidad que puede tener el cloud, la ecuación ya sale casi siempre positiva y la balanza siempre se inclina hacia el cloud. Además, a los financieros de nuestras empresas, les gusta el modelo cloud porque pueden pueden hacer una planificación financiera porque saben exactamente predecir lo que les va a costar y además los costes son elásticos, se puede crecer, decrecer. Fijaos ahora mismo lo que ha pasado con el COVID, que pues, en situación de teletrabajo nos ha obligado pues, a redimensionar nuestras infraestructuras y toda la gente que tenía cloud pues, ha crecido el poquito que necesitaba o el mucho, pero el que no estaba en cloud pues ha tenido que redimensionar su infraestructura completamente. Esto ocurre también vinculado a lo que es el licenciamiento de software, que en nuestro caso podemos licenciar con formatos de pago por uso, SPLA, en el caso de Microsoft, o de otros fabricantes. Y esto también da flexibilidad y a los financieros pues también les gusta. Para dar respuesta a la ventaja que establecéis ahí en tercer lugar, la transformación de la organización de TI, queremos, y es uno de nuestros valores, de nuestros servicios cloud, el disponer de un ecosistema de partners especialistas en cada una de las tecnologías que hoy en día conforman el cloud. Partners especialistas en tecnologías tan concretas como servicios Oracle, como servicios SAP, como servicios de desarrollo web o integración de sistemas, tanto con tecnología Windows como con tecnología Linux. Sí, yo creo que hemos hablado de casi todos, de los que están aquí, incluso algunos que no están dentro de estas ventajas, porque son, como os decía, vinculados a lo que somos nosotros dentro del planteamiento específico que hacemos nosotros, nuestra propuesta de valor. Pero por encima de todos estos valores, además,
además, el más importante que existe para nosotros es el de los clientes. Para nosotros los clientes no son solo números, sino que cada cliente es un proyecto y cada proyecto son N aplicaciones y cada aplicaciones tienen usuarios detrás. Para nosotros es que esos sistemas funcionen como un reloj y por eso vamos a estar ahí detrás para daros soporte. Pasamos entonces a la siguiente cuestión, ¿vale? Que hace referencia a las barreras que las organizaciones, que las empresas perciben, ¿no? en su viaje de migración al cloud. Bueno, ya veo que habéis contestado ya directamente. Sí nos gustaría el poder enumerar lo que son las, digamos, cómo la propuesta de valor que os hemos comentado anteriormente, cómo digamos, nuestro offering diferencial de alguna forma cubre cada una de esas barreras que de alguna forma impiden que las organizaciones, que las empresas hagan ese viaje al cloud. Pasamos enumerándolas, si os parece, por orden, ¿no? Sí, espera un momento, José Manuel, que no sé si todo el mundo sabía que había que responder esta, porque veo que hay 7 respuestas, pero en la otra respondió mucha más gente. Entonces vamos a dejar un minuto para que respondáis de nuevo los que no lo hayáis hecho otra vez en www.menti.com con el código 7725382 y esperamos un momentillo Sí, a que se esperamos. actualice y pasamos directamente también a hacer los comentarios relacionados con lo que estáis mencionando como las barreras más importantes, ¿no? Bueno, costes ocultos sigue de primera. Entonces, si queréis, os voy contando un poco nuestra aproximación con respecto a eso. Es cierto que el cloud público se paga por uso cada segundo de CPU y por el tráfico de datos y que en determinadas ocasiones puede suponer un problema de planificación. Pero fijaos que en nuestro caso estamos hablando de cloud híbrido que incluye un componente público pero también un cloud privado y en el cloud privado los costes son claros y predecibles. Estamos hablando de un pago mensual por aquellos recursos lógicos dentro de la infraestructura hardware que nosotros utilizamos en nuestros 3 data centers y de acuerdo con lo que necesita el cliente. Y no hay costes de tráfico ni de acceso a las cabinas de almacenamiento, que seguramente en la calculadora de Microsoft o Amazon, si lo habéis hecho, habéis visto que esto existe. Y no existen costes ocultos. Por tanto, en ese sentido, tranquilizaros, porque no debería haber sustos en la factura. Y no solamente costes que hagan referencia a lo que es el propio servicio, sino todo lo que va acompañado en cuanto a servicios profesionales de migración al cloud. La migración de los servicios a la cloud no es automática, ni mucho menos, y suele ser un proceso bastante complejo y costoso. Y aquí hay que diferenciar bien nuestro planteamiento, ¿no? Que siempre incluye pues, herramientas, ¿no? Para poder facilitar este trabajo y servicios profesionales muy competitivos para ayudar al cliente, digamos, a hacer esa transición al cloud de la manera menos traumática posible. Sí, veo que sigue subiendo barreras organizativas, ya casi está de tercera, las segundas limitaciones culturales del negocio y las voy a comentar las dos juntas, ¿no? Limitaciones culturales y barreras organizativas, porque realmente son caras de la misma moneda. Realmente las organizaciones hasta ahora o hasta hace poco no situaban las áreas de TI centradas en generar valor para la empresa, sino que, como comentaba antes, TI casi era un área staff. Ahora el negocio entiende que para sobrevivir necesita a las áreas de TI, puesto que la digitalización y todo lo que son los nuevos retos asociados a la industria 4.0 y la analítica de datos, etcétera, requieren de que las áreas TIC aporten valor. Por ello, es mucho más sencillo dar paso al cloud en el sentido que esas barreras y limitaciones deberían quedar en un segundo plano ante el riesgo de no seguir la ola de la digitalización. La segunda, barreras organizativas ya ha pasado a tercera, efectivamente. Entonces, la cuarta
tenemos seguridad y cumplimiento de la regulación. Y bueno, aquí tranquilizaros en el sentido que nosotros estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, que sabéis que es la máxima regulación a nivel nacional con respecto a data centers y servicios cloud, y en la ISO 27001 y 27002. Tenemos los 3 data centers, están en Europa, están en Galicia, Asturias y Euskadi, concretamente, aunque nuestra red de fibra óptica pues llega hasta Madrid, también tenemos puntos de interconexión allí, y hacemos una gestión completa del dato, con lo cual en ese sentido sentiros tranquilos porque lo cubrimos. Y no solo a nivel formal cumplimos, sino que podemos tener o dar a nuestros clientes la garantía de que sus datos residen en cabinas de almacenamiento que están en nuestros 3 sites de data center, y que los datos no circulan por Internet, sino que circulan de forma privada a través de sus redes corporativas, sus redes VPN. Por eso el cliente puede tener la total seguridad de conservar siempre la soberanía de su dato, ¿no? Tanto desde el punto de vista del almacenamiento como digamos, del movimiento de ese dato, del tráfico de ese dato. Hemos hablado de las 4 primeras y ahora tendríamos la quinta, que es dificultad de integración. Aquí mencionaros que disponemos de un ecosistema de partners especialistas que ha salido también en otras sesiones de las que hemos realizado durante esta jornada, y deciros que nosotros no vendemos productos, sino soluciones personalizadas y adaptadas al modelo de negocio de cada cliente, contando además con ingenieros para definir el mejor diseño en cada caso y integrarlo con las soluciones las soluciones cloud y vuestros sistemas, incluyendo toda la capa de gestión y administración. Un ejemplo de esto es, se me ocurre una gran cervecera que utiliza nuestro cloud, y en algún momento pues tenía aplicaciones que no podía pasar directamente al cloud porque eran legacy y tenían problemas de licenciamiento que no les permitía migrar a otras versiones. Lo que hicimos en este caso es permitir la utilización de discos DRM, que era una necesidad que tenía esa aplicación, y soportarlo a través de nuestro cloud, pues con un cloud, una virtualización dedicada. Entonces, si estáis en ese caso, que sepáis que esa problemática podemos cubrirla también. Sí. Y sobre todo insistir en que las soluciones, cuando abordamos una integración de soluciones, estamos hablando de soluciones end-to-end, es decir, no solamente de la parte cloud, sino del cloud integrado con la red corporativa del cliente, con sus soluciones de datos corporativas, bien de nivel 3, MPLS, o bien de nivel 2, integrando incluso a veces también sus soluciones de voz. Por poner un ejemplo, recientemente hemos cerrado una solución tecnológica que permite, pues, por ejemplo, integrar dentro de nuestro cloud pues, la solución de SIP-Trunk de voz con soluciones de Direct Routing, una funcionalidad que aporta recientemente el licenciamiento Microsoft 365. Y sobre todo también indicar que nunca en esas integraciones, esas soluciones end-to-end, no nos olvidamos de la parte de seguridad, aspectos relativos a la seguridad. Son parte importante, parte relevante de las soluciones, tanto lo que es la capa de seguridad perimetral que abordamos con nuestros servicios de firewall virtual, con nuestros servicios de seguridad web, con soluciones WAF o equipos WAF, y con soluciones que, digamos, evitan los ataques de negación de servicio, ¿no? Tan de moda, entre comillas, hoy en día, ¿no? Con soluciones anti-DDoS, ¿no? Y no solamente en el diseño, ¿no? Y en la integración, pues, digamos, ofrecemos ese planteamiento end-to-end, sino que queremos llevar eso incluso a la capa digamos, de postventa, ¿no? Digamos, ofrecemos, o sea, lo que queremos al fin de cuentas es ofrecer, digamos, un soporte postventa unificado, de tal forma que el cliente al final perciba un único interlocutor, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de gestión, un único contacto, ¿no? Para todo lo que es su solución, independientemente de si es una solución de datos o si es la parte de cloud, la que, digamos, en la que tiene algún interés, o la parte de seguridad. Sí, después la siguiente es
amortización de la infraestructura on-prem. Entiendo que a todos os preocupa el amortizar lo que ya tenéis instalado. Aquí no sé si José Manuel. Sí. Aquí solamente el decir que, bueno, que nuestro planteamiento, por supuesto, es un planteamiento híbrido, ¿no? De modo que el cliente pueda siempre seguir usando la infraestructura que ya dispone on-prem, ¿no? Y que, digamos, que pueda convivir con las soluciones que despliegue en los servicios que proporcionamos en un cloud cercano, ¿no? Incluso que pueda convivir con servicios que el cliente pueda desplegar en las soluciones, en las clouds hiperescalares, en Azure, Amazon, en Google Cloud, etcétera. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos ofrecerlo apalancándonos en el valor, ¿no?, que hoy por hoy suponen nuestras soluciones de conectividad, nuestra red, ¿no?, que permiten extender digamos, el concepto de red corporativa integrando lo que es el data center, ¿no?, los sites de data center y, por supuesto, y esto es algo yo creo que muy novedoso, integrando su red corporativa con las suscripciones de nube pública hiperescalar, ¿no?, porque somos conscientes de que hay muchos servicios, ¿no?, que van a seguir consumiéndose en esas nubes públicas, sobre todo lo que son servicios SaaS, ¿no?, y que de alguna forma complementan nuestras soluciones cloud desplegadas en nuestros sites. No, además, si me permites, José Manuel, tampoco es necesario mirar toda cloud. De hecho, nuestro planteamiento diferencial incluye extender el data center de cliente a nivel 2 hasta nuestro cloud y combinar servicios on-prem con servicios cloud privado, incluso con cloud público. Esto es muy frecuente en nuestro caso. O sea, tener los servicios en on-prem, un housing con servidores, servicios en nuestro cloud virtualizados, incluso servicios en cloud público. Después, problemas de rendimiento es otro de los problemas que comentáis que es importante. Sí, respecto a este punto, simplemente insistir en lo que ya comentábamos antes, ¿no?, que utilizamos los primeros fabricantes, tanto de hardware como de software, para conformar nuestros productos y, por tanto, nuestras soluciones, ¿no?, que se construyen en base a esos productos, ¿no? Y aquí, bueno, pues por dar simplemente unas pinceladas y unos ejemplos, pues utilizamos cabinas de MC y Unity que ofrecen calidad de servicio del dato, ¿no? Ofrecemos, digamos, tecnología Cisco para lo que es la virtualización del cómputo, ¿no?, y software de virtualización de primer fabricante, como hoy es VMware, ¿no? Siempre todo ello con el objetivo de dar las mejores prestaciones y, sobre todo, asegurar los SLAs que demandan nuestros clientes y que demandan hoy en día a unas soluciones cloud. Sí, José Manuel, vamos a dejar a ver si alguien tiene alguna pregunta, porque estamos fuera de tiempo y bueno, aunque somos el último, si todo el mundo ha cumplido, pues nos gustaría cumplir también con el tiempo. Si tenéis alguna consulta, nos encantaría responderla. Mientras tanto, deciros que os vamos a publicar en el chat los resultados comparando, para que podáis comparar con lo que ha respondido a estas dos encuestas en las mayores empresas del IBEX 35. Y bueno, si tenéis alguna cuestión y si no la tenéis, pues yo creo que damos por terminado la presentación, la mesa. Agradeceros a todos los participantes vuestra presencia en esta mesa y en todas las jornadas. Y oye, que sepáis que estamos aquí a vuestra disposición para cualquier consulta que queréis hacernos de forma individual y que esta pues, es una nueva edición de los eventos que hacemos cada año, que estamos haciendo para ser los líderes en eventos tecnológicos en todo el norte de España. Muchas gracias a todos, Gracias a todos. Y hasta pronto. Gracias.